Video tutorial sobre el hardware de una PC. ¿Qué es el hardware? Hardware. Hardware corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software. El término es propio del idioma inglés, literalmente traducido. Partes duras, su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se la ha adoptado tal cual es y suena. La Real Academia Española lo define como conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. 2. El término, aunque es lo más común, no solamente se aplica a una computadora tal como se la conoce, también, por ejemplo, un robot, un teléfono móvil, una cámara fotográfica o un reproductor multimedia poseen hardware y software. Partes internas y externas de una PC. A todo esto que solo es físico se le llama hardware. Partes externas: monitor, mouse, gabinete, bocinas, teclado y si acaso tienes quemador externo, memoria USB, cámara web, disco duro externo, etc. Partes internas: quemador, tarjeta madre, procesador, fuente de poder, disco duro, memoria RAM, ventiladores y si acaso tienes por aparte tarjeta de red, módem, tarjeta de vídeo. Periféricos. En informática, se denomina periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Se entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada/salida, EIS, complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Estas tres unidades básicas en un computador, CPU, memoria central y el subsistema de EIS, están comunicadas entre sí por tres buses o canales de comunicación. Direcciones, para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiere acceder. Control, básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato, principalmente lectura, escritura o modificación, y datos, por donde circulan los datos. A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de adicional pero no esencial, muchos de ellos son elementos fundamentales para un sistema informático. El teclado y el monitor, imprescindibles en cualquier computadora personal de hoy en día, no lo fueron en los primeros computadores, son posiblemente los periféricos más comunes, y es posible que mucha gente no los considere como tal debido a que generalmente se toman como parte necesaria de una computadora. El ratón o mouse es posiblemente el ejemplo más claro de este aspecto. Hace menos de 20 años no todas las computadoras personales incluían este dispositivo. El sistema operativo MS-2, el más común en esa época, tenía una interfaz de línea de comandos para la que no era necesaria el empleo de un ratón, todo se hacía mediante comandos de texto. Fue con la popularización de Finder, sistema operativo de la Macintosh de Apple y la posterior aparición de Windows cuando el ratón comenzó a ser un elemento imprescindible en cualquier hogar dotado de una computadora personal. Actualmente existen sistemas operativos con interfaz de texto que pueden prescindir del ratón como, por ejemplo, algunos sistemas básicos de Unix y GNU/Linux. Normas de seguridad para una PC. Normas básicas para tener una PC. 1. Antivirus. Antes de conectar su computadora a la red, compruebe que cuenta con un antivirus instalado. Este antivirus puede estar incluido en las aplicaciones propias de su PC, o ser un servicio más de su proveedor de Internet. 2. Sistema operativo. Compruebe que el sistema operativo que instale en su equipo es la última versión del mismo, de tal forma que incluya todas las aplicaciones de seguridad prevista. Puede actualizar su sistema operativo en las páginas del Centro de Alerta Temprana Antivirus. 3. Ventanas indeseadas.
Si no desea disponer de ventanas publicitarias emergentes, pop-up, que en ocasiones se disparan al navegar por determinados sitios de Internet, no olvide instalar las aplicaciones que lo evitan, y que puede encontrar en el propio centro. 4. Actualizar. Todas las compañías de sector publican actualizaciones de sus productos de forma regular. Visite en centro en Internet www.alerta-antivirus.es para bajarse las últimas versiones. 5. Software legal. Puede parecer innecesario decirlo, pero es bueno recordar que el software legal es seguro, en tanto que las copias piratas tienen grandes riesgos ante problemas de seguridad. Además, en este último caso nunca podrá contar con una garantía comercial a la que recurrir. 6. Cortafuegos. Un cortafuegos o firewall es un software destinado a garantizar la seguridad en sus comunicaciones vía Internet al bloquear las entradas sin autorización a su computadora y restringir la salida de información. Instale un software de este tipo si dispone de conexión permanente a Internet, por ejemplo mediante AXI, y sobre todo si su dirección IP es fija. 7. Correo electrónico. Desconfíe de aquellos correos que le llegan en idiomas que desconoce. Desconfíe de los correos que le llegan de procedencias desconocidas, o que ofrecen productos mágicos, vacaciones gratuitas, o fotos que no debe dejar de ver. 8. Amigos escondidos. Es habitual en los virus actuales robar la libreta de correo de algún amigo suyo. Si recibe un mensaje de un conocido con un asunto poco habitual en él, compruebe antes de abrirlo su procedencia real. 9. Mensajes repetidos. Si se recibe 2 o más correos con remites diferentes y un mismo asunto, puede tratarse de un virus que disimula su origen. Compruebe en el centro de alerta temprana antivirus si se trata de mensajes ya detectados como virus. 10. Información. La información es la mejor vacuna. Esté atento a los medios de comunicación, en general, ya que le informarán de aquellos virus más comunes en la red, y visite las páginas del centro de alerta antivirus de forma habitual. 11. Ordenadores con sistema operativo. Si usted adquiere un ordenador con SO incluido, tendrá que registrar la licencia online para acceder a servicios de ayuda y postventa. 12. Equipos con AXI. Si adquiere un ordenador con la conexión AXI incluida, no olvide protegerse adecuadamente en relación con esta conexión, es decir, recuerde que los cortafuegos, los puertos etc. son las herramientas más útiles también para proteger su ordenador de posibles virus. Seguir estas breves recomendaciones le proporcionará una mayor tranquilidad en el uso de su equipo y un menor número de consultas con su técnico. Comparta estas recomendaciones con su familia, compañeros de oficina y personas con las que mantenga una constante comunicación vía la red. Historia de la computadora. Breve historia de la computadora. Una computadora electrónica, según el diccionario de la Real Academia Española, es una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos. La computadora es un invento joven de no más de un siglo. Sin embargo, es el resultado de múltiples creaciones e ideas de diversas personas a lo largo de varios años. Por un lado, el ábaco, que fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar. Por otro lado, la pascalina, inventada por Blaise Pascal y después perfeccionada por Gottfried Wilhelm von Leibniz, permitía realizar cálculos de manera mecánica por medio de engranajes, y también, la tarjeta perforada asumió un papel importante en la computación. En 1882 Charles Babbage inventa una máquina diferencial, que realiza cálculos de tablas simples. 10 años más tarde diseña la máquina analítica, que no fue construida hasta 1989. Esta máquina poseía elementos que influyeron en las subsiguientes computadoras: flujo de entrada, memoria, procesador e impresora de datos. Por esto, Babbage es considerado el padre de las computadoras modernas. En 1944 se construye la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. La máquina basa su funcionamiento en dispositivos electromecánicos llamados relevadores.
Von Neumann es otro personaje importante ya que proyecta el prototipo de los modernos procesadores electrónicos. El prototipo se basa en el concepto de programa memorizado. A partir de la mitad del siglo XX el desarrollo de la computadora es mayor y más rápido. Este desarrollo se suele dividir en generación. Primera generación en general se caracteriza por tres aspectos. Primero, por el uso de bulbos, tubos de vacío. Segundo, uso de programas en lenguaje de máquina, usualmente, en tarjetas perforadas, y finalmente, por ser enormes y costosas. Segunda generación. Sus características son: en primer lugar, se utilizan circuitos de transistores, en vez de bulbos. Segundo, se programas en lenguajes de alto nivel, y por último, se utilizan para nuevas aplicaciones. Tercera generación. Al igual que las generaciones pasadas, tiene tres características. Y ahora utiliza circuitos integrados. Y utiliza sistemas operativos. El más famoso es el de IBM. Y aparecen minicomputadoras. Cuarta generación. Se dice que es la generación actual, aunque muchos ya mencionan una quinta. En esta generación aparecen los microprocesadores, los núcleos magnéticos son reemplazados por chips de silicio, almacenamiento de memoria, y un sinfín de cambios que continúan apareciendo día con día.